Hola queridos amigos, soy Fabio Criales. Y yo soy Lara Carolina Fernández y esto es CBC La Voz Show. Hoy tenemos un episodio de especiales, así que no te despegues. CBC La Voz Show han pasado muchos invitados que nos han compartido un poco de su sabiduría, Fabio. De sus experiencias de vida y su conocimiento es que nos hemos nutrido. Y una de las invitadas más recurrentes de este programa ha sido la psicóloga Débora Pedace. Ahora veremos un segmento que dio mucho de qué hablar porque muchas personas son dependientes emocionalmente de otras y no lo saben, Lara. Ay, así es. Toma nota porque aprenderás cuáles son los síntomas, causas y tratamientos de la dependencia emocional. Hoy vamos a hablar sobre un tema que le pusimos de nombre dependencia emocional. Hay personas que suelen ser más dependientes que otras, pero quiero un poco que charlemos hoy sobre esto. ¿Es un trastorno? ¿Es un estilo de vida? ¿Viene de la personalidad? Porque a veces es un tema del que mucho no se habla, pero que muchas personas lo padecen, pero no son conscientes de eso. O sea, cuando hoy lo hablemos, quizás les pase a personas que están escuchando decir, uy, no pensé que era tan grave, o uy, sí, yo soy así y no pensé que me estaría afectando tanto. Entonces, poder, lo que hacemos siempre, un poco traer a tierra temas que están ahí como latentes, inconscientes, hacerlos real para que podamos identificarnos y el objetivo de todos los viernes es mejorar un poquito como personas, o sea, convertirnos en mejores personas. Así que si quizás hay alguno que escucha esto hoy y se siente que es muy dependiente y afecta en su propia vida y también afecta a otros, el poder decir, bueno, quiero bajar un poquito esta dependencia para poder sentirme mejor como persona. Pero vamos a empezar por el principio para también definir un poco qué es la dependencia emocional, a qué nos referimos. Esto es un estado psicológico. Es un estado psicológico que se da en las relaciones, tanto de pareja, y esto está bueno decirlo, no tiene que ver con únicamente la pareja. Se da también en las relaciones familiares, se da también en las relaciones de amistad, en donde uno o ambos en esta relación dependen del otro para este bienestar que yo llamo en tres formas, un bienestar mental, un bienestar emocional y un bienestar social. O sea, yo para sentirme bien necesito a esta otra persona. Esta otra persona puede ser un papá o una mamá, esta otra persona puede ser mi pareja, esta otra persona puede ser un hijo, esta otra persona puede ser un amigo. Entonces, deposito todas mis expectativas para mi bienestar en este vínculo forzado con esta otra persona. Entonces, me preguntan muchas personas, ¿esta dependencia puede ser transitoria? ¿Puede ser que por una etapa de mi vida yo dependa, necesite? Como yo me acordaba, por ejemplo, cuando parí a mi primer hijo, que dependía de Marcos para poder respirar. Si yo no tenía Marcos al lado mío, que volaba el mundo por el aire. Me duró un tiempito hasta adaptarme a la maternidad. O sea, ¿puede ser transitoria? Sí, claro. Puede ser transitoria, pero las personas que tienen una dependencia emocional, que lo ves en muchas esferas o en muchos vínculos en su vida, ya hay un patrón que los mueve a ser así. Y por eso vamos a descubrir un poco, porque lo que se da en muchos casos es esto, es una personalidad dependiente que viene de una raíz, que es lo que vamos a ver cuál es la causa o cuál es el origen de esta dependencia, que tiene que ver, o que, que lo puedo diferenciar de un estado transitorio donde una persona depende de otra por una operación, por algo físico, por algo que surgió que es transitorio y después la persona continúa su vida. Esto, cuando ya hablamos de patología o hablamos de un patrón de conducta, tiene que ver con algo que ocurre durante toda la vida y en todo tipo de vínculo. ¿Me explico? Claro. Normalmente este tipo de lo que explicabas me pareció súper bueno, pero al tiempo también puede pasar con circunstancias. Por ejemplo, te acostumbras a una circunstancia específica, a una rutina específica que no necesariamente implica que sea una persona, sino algo que haces tú mismo. La dependencia emocional es en un vínculo. Ok. No tiene que ver con una circunstancia. La persona que es dependiente depende de otra persona para poder satisfacer esta necesidad de insatisfacción o esta plenitud. Cuando es una circunstancia, tiene que ver con un estilo de la persona de ser organizada, de ser rutinaria y de inflexible, que es otro trastorno que puede llevar a relacionarnos con el TOC, con lo obsesivo compulsivo, con el tener todo en regla, con todo, que ahí también puede, cuando uno se corre de eso,
la persona siente que se quiebra, ¿viste? Por dentro. Uy, me sacaste la rutina y me desmoroné. Es otro trastorno que se trata de otra manera. La dependencia emocional tiene que ver cuando hay un vínculo con la otra persona, con una persona, no con una circunstancia. Buenísimo. Es quizás la diferencia. Pero las personas que ustedes cuando vamos hablando de esto, seguramente muchos se van a identificar, o van a decir, uy, sí, yo tengo una persona que es así. Porque, viste, como este versículo de la Biblia, por los frutos los conoceréis. Bueno, acá, por los síntomas los conoceréis. Entonces, quizás cada síntoma que vayamos mencionando, sí, ¿no? Uno lo puede llegar a identificar con alguna persona, pero en general las personas, yo siempre hablo de general, suele ser, vos vas a ver todos mis artículos que tienen que ver con, nunca, para no etiquetar a nadie, pero por lo general las personas que tienen este tipo de patrón dependiente tienen como falta de autocontrol y sienten un malestar muy fuerte, muy intenso cuando se alejan de esta persona en quien depositan esta dependencia, ¿no? Entonces tienen que sí o sí saciarse de estos vínculos para poder sentirse tranquilos. Incluso, esto es terrible, pero estas personas incluso no pueden cortar una relación tóxica o una relación dañina por el miedo que les genera el separarse o perder este vínculo, aunque el vínculo sea malo, porque vos decís, ¿cómo puedes seguir estando con esta persona? ¿No? O cómo puedes seguir estando o dependiendo de este jefe o de esta pareja o de quien sea. El miedo a romper ese vínculo es más fuerte que el daño que ese vínculo genera. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que tienen este tipo de trastornos, este tipo de patrones de conducta que quizás, a mi entender, son un poco negativos? Las consecuencias y los síntomas obviamente son diversos, van cambiando de persona en persona, de crianza, y tiene mucho que ver con la vivencia que cada uno vivió en su infancia y en lo que va experimentando, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene la libertad de elegir un puesto de trabajo que una que no tiene opción de trabajar en ese lugar. No hay lo mismo una persona que padece una familia tóxica como padres abusivos que la que tiene la libertad de haber crecido en un vínculo o en una familia sana. O sea, obviamente el contexto un poco condiciona y la vivencia que cada uno vaya teniendo, pero por lo general estas personas suelen buscar o estar cerca de otras personas que tienen carácter dominante, posesivos, autoritarios, alimentando como esta relación tóxica. Siempre digo, si hay una persona violenta en una relación, está tan mal la persona violenta como la persona que permite la violencia. Ambos ejercen o ambos tienen como una patología debajo, uno de sumiso, de soportarlo todo, de no poder desprenderse de ese vínculo, y otro que ejerce el control o que es el dominante o el posesivo, ¿no? Sí. También existe la ansiedad y el estrés por no soportar estar solos o por no soportar estar lejos de estas personas. Entonces también la ansiedad y el estrés son síntomas que están muy presentes en este tipo de personas. Otro es el miedo, un miedo intenso a quedarse solos. Es uno de los principales síntomas, el miedo intenso a decir, uy, yo prefiero quedarme con esto, que sé que lo tengo, y no el miedo a quedarme solo o quedarme sola. Entonces aceptan como cualquier tipo de vínculo y relaciones, aunque no son felices, piensan que es lo que ellos se merecen. Y al ser personas tan sumisas, no son capaces de expresar lo que sienten, lo que creen, lo que piensan, con tal de no disgustar al otro. Entonces siempre están como o cediendo o diciendo, ok, lo que otro día está bien, y vos cuando te encontrás con... Porque no es que pasa en mujeres únicamente, pero hay una estadística que es un poquito más alta en mujeres, cuando vos te encontrás con mujeres que no tienen palabra, que no tienen voz, y vos les preguntás su opinión, no tienen una opinión formada sobre la vida, sobre nada, porque nunca la han podido desarrollar. Entonces, quizás está bueno que podamos... como mujeres o hombres, desarrollar una opinión personal, poder sentirnos capaces de expresar lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y esto es un trabajo mucho terapéutico también del autoconocimiento, de trabajar sobre las cosas que nos gustan, sobre las cosas que sabemos hacer. Hay muchísimos síntomas. Otro tiene que ver con el sentirme inferior a los demás. Me siento que no soy capaz y no soy lo suficientemente buena como para merecer algo mejor. Entonces digo, esto es lo que me merezco y por algo me tocó esta vida y me quedo acá. Y obviamente ni hablar de la autoestima. La autoestima, si hacemos un test de autoestima rápido, lo tienen por debajo de lo esperable. O sea, es muy raro que una persona que tenga una autoestima adecuada o que tenga un nivel de seguridad en sí misma óptimo se permite este tipo de cosas. Siempre hay por debajo algo. Creo que con todo lo que venís diciendo, o sea, trataba de pensar en alguien que no dependa de algo, por lo menos yo me doy cuenta que dependo de cosas, no sé si a este nivel emocional que lo necesito porque si no me muero, pero no he encontrado un ejemplo de una persona que no dependa de nada o que tenga una dependencia sana en todo.
No encontrás. No. O sea, como que encuentro gente que depende de cosas en todo aspecto, en todos los círculos donde me rodeo. Lo que pasa es que, pero volvemos a la pregunta que hizo Gigi hace un Sí, ratito. claro. No tiene que ver con las cosas. Yo Ujú. también dependo de una rutina para que mis hijos se duerman temprano y vayan Sí. al colegio. Dependo de una estructura de la familia porque si no sería un descontrol. Pero eso no Ujú. tiene que ver con una dependencia emocional. La dependencia es el sentido de, por ejemplo, hay personas que, y está muy trillado también el tema entre las parejas, si vos te vas, yo me muero, no sé qué haría Ay, sin sí. vos. Sí. Que tiene que ver, uno lo puede hacer en amor y yo sin Marcos, entre comillas, me muero, pero si yo sé que si a Marcos le pasara algo, Dios no lo permita, mi vida continúa. Exacto. Y lo hablamos una vez también cuando hablamos de parejas, yo no Sí. soy una media naranja con Marcos, con mi Ujú. esposo, yo soy una naranja entera. Completa. Y Marcos viene a embellecer, y yo Claro. lo mismo con su vida. O sea, uno tiene una vida, una estructura psíquica, Sí. y el otro complementa. Ahora, el que es cristiano o el que está atravesado por una fe, yo sin Dios sí me muero. O sea, Ujú. mi fe se desmorona si yo Claro. no tengo a Dios. O sea, tiene que ver, creo que en esta única etapa, en la parte donde hablamos sobre Dios, dependemos porque somos seres completamente llamados a la trascendencia, y ya la Biblia habla de tenemos un hilo que nos conecta directamente con Dios y dependemos de eso para poder estar Ujú. bien. Por Sí. eso el mundo está como está, y tantos pacientes llegan, tengo un vacío que no sé a qué es, me siento vacía. Obvio, Claro. hay un vacío que únicamente lo llena Dios, pero fuera de eso, y hablando en lo emocional, en el plano sería transversal con mis seres que son pares a mí, no, yo no puedo depender de otro para sentirme pleno. Yo tengo que, mi vida tiene que estar plena en Cristo, yo tengo que Ujú. estar completa, Claro. y mis hijos me complementan, mis amigos me Sí. complementan, mi esposo me complementa. ¿Entendés la diferencia? Entiendo completamente. Claro, por ejemplo, yo tengo el punto de vista de cuando tuve el accidente, que de repente yo decía, no, yo dependo de Dios nada más. Pero tuve el accidente en donde estuve 3 meses mirando el techo y me di cuenta que Sí. dependía de muchas otras cosas, ¿no? En seguridad, autoestima, en sentirse una persona que hace cosas, ¿no? Que se gana el derecho a vivir, por así decirlo. Entonces creo Ujú. que y a nivel emocional a mí me afectaba, pero entiendo perfectamente lo de los vínculos. Y ahí estamos hablando de una dependencia transitoria, Claro. que no tiene que ver con un patrón de conducta, no Ujú. tiene que ver con una figura de apego, que es lo que quiero mencionarte ahora, del origen de un trastorno o cuando algo ya se vuelve cotidiano y afecta en tu vida. Vos tuviste un accidente, vos bien lo dijiste, 1 año estuviste en necesidad de depender de Jessy, de depender de tus amigos, de alimentar otra vez y de reconstruir a un Gonzalo, porque vos tuviste que reconstruirte ahora. Ujú. Eso fue transitorio. No es que hoy estás necesitando de eso para continuar tu vida. Vos te rearmaste, continuaste y ahora estás así. Ujú. Entonces, hay personas que dependen en momentos transitorios de otras para poder salir adelante. Y está buenísimo, y lo hemos hablado también, de tener personas salvavidas, personas Sí. que nos rescaten en algunos momentos de Sí. nuestra vida. Pero Ujú. si vos dependés de eso o basamos nuestra vida, nuestro bienestar en esa clase de personas, entonces digo, uy, wow, no tenemos estructura. No tenemos de Ujú. qué agarrarnos si no tenemos nada alrededor. Ujú. Esa es la gran diferencia. Ahora, Ujú. importante esto, para Héctor y para María, que estaban ahí escuchando y dijeron, uy, ¿qué hago yo con mi infancia? No, Ah, yo como recalco que esto que estoy diciendo que es importante, esto no nos determina, sino Ok. que nos orienta. No significa que porque vos tuviste una infancia con un apego inseguro o no pudiste desarrollar, porque te tocó una familia disfuncional, listo, te justificás y a partir de ahora te dejás ser y sos un desastre porque tuviste una infancia. No estoy justificando. Lo que estoy diciendo es que esto nos orienta. Cuando uno creció en un ambiente invalidante o disfuncional, y lo comprendo, lo entiendo, comprendo un montón de situaciones que yo estoy viviendo hoy, y esto me va a permitir orientarme para poder trabajar hacia la madurez y continuar viaje, ¿ok? O sea, de poder decir, bueno, ok, yo entiendo de dónde vine, elaboro, esto no me determina futuro, sino que yo construyo la identidad que yo necesito hoy para la próxima generación o para mis propios 30 años de vida. ¿Está Ujú. claro esto? Sí. Clarísimo. Débora, te pregunto algo. En este caso, me gustó mucho que hablabas acerca de que todo esto va conforme al tiempo también, el pasado de nuestra crianza, el presente de lo que estoy reconociendo o viviendo o necesito entender, y obviamente el futuro de cómo puedo cambiar esa circunstancia. Alguien nos estaba diciendo que tiene ese problema tan grave de apego emocional o de dependencia emocional con su hija, y cómo podemos ayudar a estas personas, porque yo entiendo, yo me identifiqué, mientras Gonzalo hacía su ejercicio yo estaba haciendo el mío, y yo me identifiqué a mí como dependiente emocional de mi mamá por muchísimos años, porque mi hogar fue un hogar, el hogar de mis padres fue un hogar disfuncional. Mi hermano menor es autista,
Mi mamá tuvo que sacarnos adelante a 3 hijos sola completamente y trató de ser súper presente y todo lo demás, pero al mismo tiempo le tocaba salir a trabajar. Además, mi abuela dependía de ella y obviamente era una dependencia que seguía y seguía y seguía y seguía, porque al mismo tiempo el papá de mi mamá murió cuando ella era muy joven y ella acarreó también el peso de esa familia. Entonces, al yo identificar eso cuando estaba mucho más joven, yo entendía que era porque, número uno, todas las circunstancias que nos tocó vivir hacían que nos volviéramos dependientes emocionales de mi mamá en este caso, porque obviamente era quien llevaba la batuta en la familia. Pero cuando no son casos así, porque son otra cosa, y mi misma mamá fue quien me ayudó a entender que yo era dependiente emocional de ella. Y fíjate, sin mayor cosa, yo entendí que, ok, cada una es una persona, cada una tiene que enfrentarse a sus retos, vamos a estar ahí la una para la otra por siempre y para siempre, pero hay que pararle. ¿Qué pasa cuando estas personas quizás no llegan a ese punto, no tienen esa ayuda? ¿Qué pueden hacer? Es muy interesante lo que vos estás diciendo y es muy bueno esto porque vos estás contando que saliste de un ambiente así y no fue porque tu mamá era mala, sino porque no le quedó otra. Entonces, primero está bueno comprender al otro. Okay. Y acá quizás me das pie para darte las herramientas. Total. O sea, ¿qué hacer qué hacer con esto? ¿Qué hacer con lo que nos pasa, con esta dependencia que quizás nos damos cuenta hoy que sí, yo tengo dependencia hacia mi marido? Sí. Hay muchas mujeres que tienen dependencia económica hacia sus maridos y piensan que esta dependencia económica se relaciona con la dependencia emocional. Ahora vamos a desmenuzar un poco, pero hay 3 herramientas que son importantes y que trabajamos mucho en terapia este tema. La primera, yo invito a ir juntos a la raíz, a tu infancia. Entonces, por eso vamos a ver en un proceso terapéutico el poder ver de forma escalonada cómo fueron tus primeras relaciones, cómo fueron tus dinámicas con tu mamá, con tu papá, esto de tu hermano autista, esta familia que vos llamás disfuncional, que es porque no quedó otra, porque tu mamá hizo lo que pudo, dio todo de sí y es lo que te pudo ofrecer. Ahora, tu mamá cuánto recurso tiene para poder plantearte, mirá, yo viví esta etapa y contarte y abrirte el juego a que vos puedas comprender su historia. Esto es increíble y ojalá tantas madres podamos tener esa capacidad de diálogo con nuestros hijos y el poder mostrarles una historia así. Pero el ir juntos a la infancia, el descubrir cuáles fueron tus figuras de apego, cómo fueron esas figuras de apego, y ahí poder hacer luz sobre eso con el paciente, el decir, uy, sí, mi mamá no pudo ocuparse de mí porque estaba trabajando todo el día, a mí me crió mi hermana mayor, o yo tuve un abuso por parte de un abuelo paterno que mi mamá no me creyó. O sea, el poder comprender un poco cuáles fueron tus vínculos de apego, ir a la raíz, creo que es lo principal para poder entender de dónde viene la dependencia. Si existe dependencia porque no tuviste otra, y quizás esa dependencia en ese momento te fue funcional, porque si vos no hubieras aprendido a depender de tu mamá, quizás te sentías desmembrada, claro, o quizás estabas desintegrada, en ese momento te fue funcional. Ahora, ¿cómo corrernos de lo que fue la infancia y de lo que fue este apego no elaborado, no seguro, un apego inseguro, un apego ambivalente, un apego ansioso, que te llevó de adulta a desarrollar dependencia hacia otras personas? Entonces, primero es ir a la raíz. Sí. En segundo lugar, vamos a trabajar sobre los recuerdos o las creencias que generan este estilo de dependencia. Porque, por ejemplo, si nunca existió miedo a la soledad, tampoco habrá necesidad de que vos busques una pareja o un amigo desde ese vacío. Si vos nunca te sentiste vacía por parte de tus papás, no vas a estar buscando esa necesidad. Entonces, quizás, ¿qué creencia tenés o qué recuerdo tenés de las relaciones? Y no nos queda tiempo, pero te digo la tercera y te entrego, Gonza, es... Una vez que ya vimos la primera parte, después nos enfocamos en esas creencias, lo último es entender las relaciones actuales hoy. ¿Cómo son tus relaciones hoy? Entonces, a partir de ahí, trabajar sobre límites, trabajar sobre cómo valorarte más a vos misma, darte herramientas que te permitan a vos trabajar sobre tu autoestima, para en que tus relaciones actuales puedas, sabiendo toda esta historia, aprender como pasito a pasito el poder mejorarla. Lara, hemos aprendido más sobre la dependencia emocional, pero no se le debe confundir con el amor. Claro que no. El amor y la dependencia no son lo mismo, y Redimidos nos explica cómo saber si lo que sentimos por alguien es amor o no. Escuchemos. ¿Cómo saber si realmente estás enamorado? Mira, yo en esos temas, yo creo que podría ser de pronto un neófito en esos temas, pero yo sí sé cómo me di cuenta que estaba enamorado de mi esposa, de Elisa. O sea, yo la veía, sentía admiración por ella. Es muy importante que sientas una admiración. La primera admiración fue física. Luego vino una admiración, no sé si decirle intelectual o espiritual, porque me gustaba verla cómo se desenvolvía en el liderazgo juvenil con sus jóvenes en su iglesia.
y por alguna razón sentía como un respeto y le saludaba así con la mano y me gustaba hablar con ella. Y yo hacía alarde de que leía libros y los libros siempre se quedaban a la mitad. Y yo iba y le hablaba de, mira, este libro que salió de Newsboys, no sé qué, brilla, no sé cuánto, y se lo movía hasta la paginita que leía y ella, wow, qué tremendo. Sentía un deseo de impresionarla. Eso por ahí quiere decir que ya me gustaba. Un día la vi arregladita, como que, ojalá ella no vea esta parte. Un día la vi arregladita de verdad y dije, wow, pero la muchacha no solamente me impresiona, qué bonita de verdad. Tipa. Entonces me di cuenta que me gustaba, pero como yo descubrí que la amaba, eso fue algo que se fue desarrollando en el camino. Yo no creo que, en mi caso, yo la amé desde el primer día. Yo solamente la admiraba, me gustaba. No sé si el que me está escuchando esta respuesta se va a sentir que estoy respondiendo para él, pero el amor lo descubrí en el camino. Cuanto más la necesitaba, cuanto más me reconocía lo que sumaba a mi vida, y la empecé a amar en todo el sentido de la palabra. Pero darte esa llavecita, ¿cómo sabes que estás amando a alguien? Bueno, si tú sientes lo que yo sentía, sí, lo de la mariposita es cierto, no te voy a decir que son mariposas, porque yo todavía lo sigo sintiendo y no son mariposas. Ahora me doy cuenta que son los cachetes de mi esposa, y a mí me gusta jugar con los cachetes de ella y me da todavía la cosita en el estómago, ¿entiendes? Entonces, de eso se trata, amar a una persona, y yo creo que también vas a sentir lo mismo cuando está peinada, cuando está despeinada, cuando te encuentres con la chica o con el chico en el camino y lo ves que no está con la pinta del domingo de la iglesia, pero que todavía sigue creando eso en ti. Por ahí, de pronto, le puedes presentar eso a Dios, porque puede que sea amor. En este episodio especial de CBC La Voz Show hemos hablado de las relaciones dependientes y del amor, Fabio. Pero Lara, ¿qué tal si ahora hablamos de una etapa que a todos nos tocará pasar y que muchas veces de esta no queremos hablar? Se trata de la muerte. Ay, así es. Cuando alguien fallece nos quedamos sin palabras porque no sabemos cómo consolar a los que quedan. Pero Joana Torres nos dirá qué debemos hacer y decir en estas ocasiones. Sí, vamos a estar hablando de la muerte, pero no vamos a hablar de el lugar donde pasamos la eternidad, cielo o infierno. No, vamos a enfocarnos en lo que le decimos a las personas que han perdido a un ser querido. Esto es muy importante porque demuestra nuestra madurez y sensibilidad, y sobre todas las cosas porque podemos ser un instrumento de ayuda y sanidad para alguien. Entonces, empecemos con alguna de las frases más comunes que escuchamos cuando alguien ha perdido un ser querido y que muchos de nosotros hemos escuchado en lo personal e incluso hemos dicho. No sé si has escuchado a alguien decir, no llores. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que perdió a un ser querido que amaba que no llore? No podemos negar nuestras emociones. Están ahí con un propósito. De hecho, la palabra de Dios dice que Jesús lloró. Juan 11, 33 al 35. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se estremeció. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. El versículo más corto en toda la Biblia. ¿Y sabes qué? Jesús lo hizo en un momento donde se estaba precisamente llorando a un ser querido. ¿Qué te quiero decir con esto? Las emociones están ahí con un propósito y es perfectamente normal que alguien llore cuando despide a un ser querido. Entonces, no llores no es una frase apropiada. Vamos a otra frase que escuchamos mucho. Yo pasé por eso. No es una frase adecuada en el sentido de que cada experiencia es diferente. Tal vez tu experiencia al perder un ser querido no es la misma de la persona. Pudieron haber muchas variables completamente diferentes. La duración del duelo y la manera en que lo vivimos es diferente en cada persona. Debemos respetar esa individualidad. Otra de las frases que utilizamos mucho es, con el tiempo se te pasará. Falso. No es cierto. Si has perdido a alguien, lo sabes muy bien. Pero, por lo general, utilizamos esa frase y también la siguiente. Lo veremos en el cielo. Es muy cierto. Si la persona ha aceptado a Jesús, lo vas a ver en el cielo.
pero ¿sabes qué? Lo extrañas aquí en la tierra. Por lo tanto, lo veremos en el cielo o con el tiempo se te pasará. Son ambas frases a futuro que tal vez no apoyen a la persona en ese momento. Esa persona que perdió a alguien necesita tu ayuda y tu consuelo hoy mismo. Dejemos esas frases a futuro para otra ocasión. Por último, hay versículos bíblicos que podemos utilizar cuando alguien está pasando por una situación de pérdida aquí en la tierra. Generalmente, podríamos usar las frases donde hablamos de un Padre bueno y consolador. Hay otras frases que, a pesar de que son ciertas, en el momento más difícil de la pérdida no son apropiadas. Podríamos tal vez sustituir algo como todo obra para bien con Dios es un Dios que entiende y es tu Padre consolador. También podrías decir algo así como sé que lo vas a extrañar, pero oro para que Dios te dé las fuerzas en este momento. O de repente puedes usar una frase como me imagino que no debe ser fácil. También puedes usar una frase como estoy aquí si necesitas ayuda. Cuenta conmigo. Todas estas frases siempre van a ir bien acompañadas de un corazón sincero. A veces incluso no hace falta ni palabras. Un abrazo sincero puede darte el consuelo y el apoyo que necesitas si has perdido a alguien y puede darle a alguien esperanza en el momento más difícil de su duelo. Espero que esto te ayude y que sobre todas las cosas recordemos que no fuimos diseñados para la separación. Por eso, el perder a alguien siempre dolerá. Qué bueno que entendamos y seamos sensibles a esa realidad. Y esto es todo por hoy en CBC La Voz Show. No te olvides de visitar cbclavoz.com y dejarnos saber cuáles son tus segmentos favoritos. Así podremos saber qué contenido prefieres y traerte más especialistas en el tema. Sintoniza la próxima semana porque esto no ha terminado, ¿no, señores? Te esperamos en el siguiente episodio.